Muy bien, chicos. Vamos a explicar nueva temática. Tiene el título de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Lo va a reconocer con esas 4 letras, M, R, U y V, ¿no? M, R, U, V también se lee, ¿no? Movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Cuándo tenemos este tipo de movimiento? Cuando hay un objeto que se desplaza en una pista recta y tiene una aceleración constante. Recuerde que aquí aparece un nuevo término, aceleración. Esto está relacionado con el acelerador. Cuando tienen vehículos, usted sabe cuál es el acelerador, ¿verdad? Es el que hace que el vehículo aumente la rapidez o velocidad. En cambio, en el movimiento anterior, el movimiento rectilíneo uniforme, no había aceleración. Ahí solo había velocidad constante, o sea, un solo tipo de valor durante todo el movimiento. Mientras que en este ya hay aceleración. Claro, esta aceleración es constante, significa que es el operador o el chofer de un vehículo que no saca el pie del acelerador, mantiene esa aceleración constante. Quiere decir que va a ir incrementando a medida que pasa el tiempo su velocidad o su rapidez. Esa es la característica entonces del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Va en una pista recta y hay una aceleración constante, es decir, un incremento o también puede decir un aumento de la velocidad, ¿no? De tal manera que su variación es constante. En la imagen o la figura que usted ve allí, ve la posición de un auto en 4 instantes. En el primer instante, la velocidad es de 10 metros sobre segundo. Transcurren 2 segundos, o sea, otro instante, y la velocidad pasó a ser 25 metros sobre segundo. Usted ve que hubo un aumento. ¿De cuánto? De 10 a 25 pasó a ser un aumento de 15. Ese valor de 15 está ahí expresado como un triángulo y una V. 15 metros sobre segundo. Significa que hubo una variación de la velocidad o rapidez en 15 metros sobre segundo. En el tercer instante, o sea, 2 segundos más tarde, la velocidad pasó a 40 metros por segundo. O sea, sigue en aumento. ¿Aumento de cuánto? De 15 metros por segundo. Otra vez. Eso significa que su aceleración va a ser constante. Y en la última toma, usted ve que pasó a 55 metros por segundo cuando transcurrieron 2 segundos más tarde. Y sigue en aumento 15 metros por segundo. O sea, la variación de la rapidez o velocidad. Esta es la clase de movimiento en donde las variaciones de velocidad son iguales en tiempos iguales. Es la explicación que está ahí debajo. Los tiempos son iguales y también las variaciones de la velocidad o rapidez son iguales. Ahí decimos que permanece constante el valor de la aceleración. Recuerde, en el anterior lo que permanecía constante es la velocidad o la rapidez. Y en cambio en esta lo que permanece constante es la variación de velocidad y la aceleración. Eso permanece constante. Además de que la trayectoria pues recta, o sea, la pista donde se desplaza el vehículo no es curvilínea, es una pista recta. Ahí hablamos del MRUV, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Tenga presente esa explicación. Bien, en este movimiento se van a analizar algunas magnitudes o intervienen algunas magnitudes. Lo principal es la aceleración, que aparece por primera vez. Luego la variación de velocidad o rapidez.
que en la diapositiva anterior, pues en el ejemplo era 15 metros por segundo. Eso se llama variación. Interviene el tiempo, que también en cada toma era 2 segundos. El desplazamiento o espacio recorrido, o sea, cuánto recorre, también se puede calcular o determinar en un problema con este tipo de movimiento. Y también se puede calcular la velocidad media o rapidez media. Esto significa que de todas las velocidades que ha tenido se puede sacar un promedio. A ese promedio le llamamos velocidad media o rapidez media, dependiendo si el cálculo es con vectores o sin vectores, o escalar que llamamos, ¿no? Cuando es vectorial, pues hablamos de velocidad, y cuando es escalar, hablamos de rapidez. Eso ya lo explicamos en el tema anterior de movimiento rectilíneo uniforme. En todo caso, pues van a intervenir ¿cuántas magnitudes? 5 magnitudes. Aceleración, variación de velocidad o rapidez, tiempo, desplazamiento o espacio recorrido, y también va a intervenir o se puede analizar la velocidad media o rapidez media. Veamos lo que es la aceleración. Como ya lo dije, es una magnitud que aparece en este tipo de movimiento, el MRV. Se la define como la variación de la velocidad o rapidez en la unidad de tiempo. O sea, ¿cuánto varía la velocidad en la unidad de tiempo? Puede ser segundo, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto varía la velocidad en cada segundo? En otras palabras, eso se llama aceleración. Se la puede calcular aplicando la siguiente fórmula. Esa fórmula, apréndasela. Aceleración igual a variación de velocidad sobre tiempo. Ahí estamos hablando de vectores, ¿no? Cuando tiene el sombrerito una flecha, significa que es vector. Pero si no lo tiene, pues hablamos de la longitud del vector. O sea, lo que llamamos en velocidad a la magnitud de ese vector o a la medida de ese vector, rapidez, ¿no? Cuando no tiene la flechita. En todo caso, aceleración es igual a variación de velocidad sobre tiempo. La unidad de medida en el sistema internacional que sirve para la aceleración es metros sobre segundos cuadrados. Mire cómo aparece una nueva unidad de medida. Metros sobre segundos cuadrados. Si usted se olvida de poner ese cuadrado, ese número 2, solo se lee metros sobre segundo, y a eso es la unidad de velocidad o de rapidez. Pero si aparece ese 2 del cuadrado, ya no habla de velocidad, habla de aceleración. Siempre que usted vea eso, entonces, metros sobre segundo cuadrado se refiere a una unidad de aceleración. En la figura usted puede ver, en la parte de arriba, dice A mayor que 0. Ahí es cuando el vehículo aumenta la velocidad. Aumenta, es decir, el conductor ha aplastado el acelerador al fondo. Ahí está aumentando velocidad. Ahí hablamos de aceleración mayor que 0. El movimiento, cuando es acelerado, en ese caso, se llama movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Sí? Ya no le colocamos el variado, sino acelerado. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Cuando hay la aceleración mayor que 0. Es decir, es un valor positivo. Cuando en la segunda parte, en la parte de en medio, que hay un camioncito, está A menor que 0. Eso significa aceleración menor que 0. Es un valor negativo la aceleración. ¿Eso qué significa? Que el conductor sacó el pie del acelerador y el vehículo comienza a bajar la velocidad, a detenerse. Ya cuando se detiene completamente, ahí es 0. Cuando se para, ahí la aceleración vale 0. Si es un valor negativo, significa que el vehículo está en movimiento, pero está disminuyendo la velocidad.
En ese caso se llama movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado. Mire la palabra, desacelerado. Otros le llaman retardatriz. Otros físicos le llaman retardado. Yo prefiero el primero, desacelerado, cuando la aceleración es negativa. El vehículo va deteniéndose, pero aún no se detiene. Está bajando la velocidad. Es cuando la intención del conductor es llegar a un punto en donde se va a detenerse. Por lo tanto, debe bajar la velocidad. Recuerde, la parte de arriba, aceleración positiva, cuando es mayor a 0. El vehículo es acelerado, se aumenta la velocidad. En la parte de en medio, cuando es menor a 0, aceleración negativa, el vehículo va disminuyendo la velocidad y el movimiento se llama desacelerado. Y el último, en la inferior, que vemos una bicicleta en donde el conductor va a detenerse o está detenido. Ahí la aceleración vale 0. O sea, no es ni positiva ni negativa, es 0. Entonces decimos que el movimiento está, digamos, completado, o decimos que está en reposo relativo, ¿verdad? Reposo relativo quiere decir que su aceleración es 0, pero el vehículo puede estar todavía moviéndose con velocidad constante o puede estar parado. Esa es la otra circunstancia, ¿verdad? Por ejemplo, un vehículo que mantiene la velocidad, o sea, ni la sube ni la baja, ahí decimos que la aceleración es 0, porque la velocidad no ha aumentado ni ha disminuido. En ese caso decimos que el movimiento es rectilíneo uniforme, cuando la aceleración es 0. Movimiento rectilíneo uniforme. Y el otro caso es cuando se ha detenido completamente. En ese caso, la aceleración es 0 y la velocidad también es 0, si se ha detenido. Entonces, hay dos posibilidades de que el vehículo conserve la velocidad constante, ahí es aceleración 0, o se haya detenido, también la aceleración es 0 y la velocidad también es 0. Muy bien, tenemos en todo caso, esta explicación de la aceleración. La siguiente diapositiva, tenemos entonces lo siguiente. Variación de velocidad. La variación de velocidad lo vimos en la primera lámina que presentamos el día de hoy. Tenemos que restar una velocidad final, llamémosle así, menos la velocidad inicial, ¿no? Por ejemplo, de 10 pasó a 25. Entonces, la inicial es 10 y la final es 25. La resta daría 15. De 25 pasó a 40. Entonces, ¿qué significa? Que la 25 es la inicial y la final es 40. La resta, ¿no? O esa variación es lo que llamamos variación de velocidad. Ahora, esta variación puede ser positiva o negativa. ¿Cuándo es positiva? Cuando aumenta la velocidad. Y cuando es negativa, cuando disminuye la velocidad. El conductor ha sacado el pie del acelerador. Ahí es negativa. En el caso de aceleración positiva, pues ya lo hablamos, de movimiento acelerado. Y en el caso de aceleración negativa, el movimiento se llama desacelerado, o algunos autores también le llaman retardatriz o retardado. ¿Correcto? Entonces vamos a avanzar. Las fórmulas principales para este movimiento rectilíneo uniformemente variado básicamente son 5, que la estoy mostrando en la lámina. La primera dice aceleración igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. La segunda, el espacio recorrido es igual a la velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo cuadrado. La tercera, aceleración, otra fórmula de aceleración, velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 espacios. La cuarta, velocidad media igual
a velocidad final más velocidad inicial sobre 2. Y la quinta, velocidad media, otra fórmula, es igual al espacio recorrido sobre el tiempo empleado. Les recomiendo, atienda bien esto, aprenderse esta fórmula, porque de aquí se van a desprender muchas otras que pueden lograrse por despeje matemático. Entonces, para despejar una fórmula debe recordar lo que se ha enseñado en ecuaciones matemáticas, a fin de aislar o dejar en un solo de los miembros el término que es considerado como incógnita. Eso se llama despeje de ecuaciones. Recuerde que la física que estamos viendo se relaciona muy bien con las matemáticas cuando nos referimos a fórmulas, y usted debe comparar o tener el conocimiento base en las ecuaciones que se trabajan en matemáticas. Se recomienda entonces familiarizarse con estas 5 fórmulas para de allí resolver problemas por despeje. En la figura usted puede ver la imagen de ¿qué? De un medidor de velocidad. Al principio usted tiene una aguja indicadora y una escala, eso se llama velocímetro. En los vehículos está incorporado entonces el llamado velocímetro, que nos va a indicar en cada momento, en cada instante, la velocidad instantánea. Generalmente la expresa en kilómetros sobre hora. Kilómetros por hora se lee, pero se escribe kilómetros sobre hora. Eso lo puede llevar al sistema internacional, expresarla siempre en metros sobre segundo. Tenga en cuenta, por ejemplo, que 36 kilómetros por hora equivale a 10 metros por segundo. Con esa equivalencia, usted puede reducir o transformar una velocidad medida en kilómetros por hora y llevarla a metros por segundo. Recuerde, 36 kilómetros por hora equivale a 10 metros por segundo. Si el velocímetro marca 0, significa o que está dañado el velocímetro o que el vehículo está en reposo, está parado, detenido, ¿verdad? Siempre hay que tratar, si usted es conductor de un vehículo, de tener una velocidad respetando las leyes de tránsito. No siempre hay que dar una velocidad máxima, la que marca como máximo el velocímetro. Claro, fue diseñado el vehículo para tener esa velocidad máxima, pero usted nunca debe llegar allá. Debe respetar las indicaciones o las señales de tránsito y las velocidades permitidas en cada una de las carreteras o vías por donde se circula. Hay que detenerse donde está un semáforo, donde está la señal indicada que dice pare, ¿no? Pare es detenerse. Y el velocímetro debe estar marcado en 0 ahí cuando está detenido el vehículo. Tenga en cuenta esas recomendaciones. Bueno, hasta ahí lo que quería mostrarle en la clase de hoy. Para la próxima clase, recuerden, esta fórmula vamos a utilizarla en el desarrollo de problemas. Muy bien, voy a dejar de compartir para recibir alguna pregunta, sin caso